Hola, soy Francisco Quirós, profesor de la Universidad de San Marcos, y esta vez vamos a reflexionar acerca del impacto de las enfermedades en la historia, sobre todo el impacto hacia hoy y el futuro inmediato. Se trata de un tema evidentemente muy actual, ¿no? Por la pandemia del coronavirus. Se trata de un tema realmente importante porque mucho se dice que el mundo no va a ser el mismo después. Todavía estamos esperando cuándo va a ser ese después, es cierto. Pero sin embargo, las reflexiones y algunas especulaciones, por supuesto, no se dejan esperar. ¿Qué pasa? Que en realidad las enfermedades masivas y que se transmiten y que se difunden es un tema que seguramente ha acompañado al hombre en toda su historia. En algunos casos mucho más, con mucha más incidencia, con mucha más importancia que en otras, ¿no? Pero es algo muy común. Y estamos viviendo una de las pandemias más terribles de la historia, no solamente por los estragos que está haciendo, sino sobre todo por la conciencia que tenemos, ¿no? Se supone que ha habido pandemias tremendas en la historia, mucho más grandes, ¿no? De varios millones de muertes, inclusive una hace 100 años, ¿no? La mal llamada fiebre española, que se supone se llevó más de 100 millones de personas. Y esto bastante es creíble, por supuesto, pero también bastante cuestionable. Creíble por la rapidez con que se pueden difundir las enfermedades y, y también por esta incidencia, ¿no? En los cambios que se dan en la sociedad. Pero también bastante cuestionable porque incluso hasta el día de hoy es muy difícil medir el impacto en vidas humanas y en otros aspectos. Con toda la tecnología que tenemos, etcétera, etcétera. No sé si recuerdan, pero hasta hace poco incluso se ha mencionado que la incidencia en China, el país iniciador de todo esto, en realidad es mucho mayor de la reconocida. Pero veamos un poco de la historia en cuanto a estas enfermedades. Y una de las cosas que me interesa a mí en estos momentos no es dar una suerte de recuento exhaustivo acerca de todo esto, sino principalmente hacer el cambio, marcar esa diferencia entre lo que se ha venido en considerar como castigos divinos, o sea, la providencia, la voluntad de Dios como castigo por nuestros pecados, por nuestras faltas, a la ciencia que trata de establecer las razones por las cuales se presentan estos fenómenos, pero también yo diría, y al final trataré de sustentar, yo diría que de la providencia a la ciencia, pero también hay un problema bastante serio, ¿no? ¿Cómo es que los intereses que están detrás de todo esto tratan de considerar a la ciencia, de convertir a la ciencia también en una suerte de providencia? Es decir, tratan de echarle la culpa ya no a Dios, sino a otra deidad, la naturaleza. Veamos. Pestes, catástrofes, tragedias, ¿obra de Dios o de la naturaleza? ¿Los desastres son naturales o son humanos? Se continúa atribuyendo las calamidades a la providencia, ¿no? Por los pecados, culpas, desacatos, a la naturaleza, a la furia, a los fenómenos naturales, ¿no? Esto es bastante interesante porque hasta el día de hoy, si ocurriese un temblor en estos momentos, más de uno de nosotros
clamaría, ¿no?, a los cielos para que cese la furia de Dios, cese la furia de la naturaleza. Hasta el día de hoy, una de las palabras más usadas es walaj, ¿no? Ojalá, quiera Dios. Es decir, para que Dios determine el destino nuestro, más que nosotros mismos. Para que sea la naturaleza la culpable, digamos, de lo que nos ocurre y no nosotros mismos. Todos recordamos hace 3 años, en esto del fenómeno del niño costero, ¿no? Se ensalzó hasta casi la heroicidad a una mujer que irresponsablemente se metió al curso del Huayco para salvar uno de sus animales. Casi, casi fallece, pero sin embargo la pusieron como el símbolo, digamos, de lo que es el peruano, ¿no? Luchador. En realidad fue toda una irresponsabilidad que creo debió ser bastante condenada más que ensalzada. Tenemos entonces bastante que decir en esto y yo creo que desde las ciencias sociales tenemos más todavía que decir para evitar precisamente este tipo de cosas. Inclusive una oficina oficial estatal peruana sigue llamándose de desastres naturales. E investigadores supuestamente serios siguen hablando de desastres naturales cuando ya hace muchísimo tiempo se busca remarcar que los desastres son fenómenos naturales, pero el desastre lo hace el hombre. El hombre es el que se pone en el camino del Huayco, el hombre es el que no se cubre de los vientos, el hombre, etcétera. Es el que construye mal, digamos, y viene un terremoto que es un fenómeno natural, pero un terremoto causa muertes, sobre todo por errores, digamos, acciones humanas. Entonces, pensemos en esto. Pestes, enfermedades muy, muy antiguas que han marcado la historia universal hasta la actualidad. Y no es casual, ¿no?, que en esta crisis sanitaria mundial de hoy recordemos todos los desastres estos, las calamidades, las enfermedades terribles, y lo recordemos no solamente en artículos periodísticos, sino también en lo académico. Hay imágenes realmente conmovedoras. Imagínense ustedes en una sociedad como las antiguas, sin mayores medios de comunicación más que estas imágenes en murales, cómo debió impactar. ¿Qué pasa? Que pestes son muy antiguas, con mucho daño, por supuesto, pero sin embargo cada vez se hacen más terribles, precisamente por la llamada hoy día conectividad, ¿no? Sobre todo a partir de la llamada revolución comercial de la Baja Edad Media, con la globalización, el descubrimiento de América, o el llamado descubrimiento de América, la enorme cantidad de pandemias generadas por el contacto biológico, que afectan principalmente las otras zonas del mundo, las que Europa está, entre comillas, conociendo, descubriendo, porque precisamente Europa, como zona híbrida centenaria, tenía las defensas naturales bastante desarrolladas. No fue así en los otros lugares. Europa sufre de la sífilis, que parece ser una enfermedad americana. La peste negra en el siglo XIV, terrible, toda Europa, el mundo mediterráneo, el mundo del Báltico, del Mar del Norte, todo fue afectado de manera terrible, ¿no? Aquí hay un detalle del triunfo de la muerte de Bruegel de la segunda mitad del siglo XVI. Esta es la pintura completa, donde la muerte se lleva a la gente. Difícil es en realidad hacer los cálculos del daño humano, sobre todo, ¿no? Se sabe que en todas estas pandemias,
estas pestes, etcétera, la mortandad fue simplemente terrible. La de Justiniano, siglos antes de Cristo, de nuestra era, arrasa con la mitad de la población de Constantinopla, y en Bizancio se supone unos 4 millones de muertos. La peste negra, en el siglo más bien XIV, se habla de 40 millones en todo el mundo, ¿no? El mundo mediterráneo, ¿no? Donde la población moría a partir de algo que recién se conoció siglos después, ¿no? La pulga de la rata. En América, con la conquista, sobrevive solamente entre el 5 y el 10% de la población. En algunos casos, en algunas islas del Caribe, incluso se llega a al despoblamiento completo. Esto por las enfermedades, esto por la sobreexplotación, etcétera, etcétera. La viruela, el sarampión, las paperas, otras enfermedades respiratorias, estomacales, no tenían a los organismos nativos preparados. La simple gripe se llevaba a la gente hasta, me parece, el siglo XX, ¿no? Con la penicilina. Muchas plagas en tiempos coloniales, a mediados del siglo XVII, más bien la población andina, americana en general, empieza a tener mejores anticuerpos propios y hacen frente, digamos, a estas mortandades. Pero una nueva pandemia panandina, en realidad 1720 en adelante, termina con buena parte de la población para ya estabilizar. Ya no se van a producir estas pandemias en nuestro medio que antes, digamos, de la ciencia moderna. Todo esto se hace, se cree que proviene de Dios. Una cosa muy curiosa, pero después del terremoto de 1746, aumentan exponencialmente los matrimonios. Claro, si los curas decían que el terremoto era castigo divino por la convivencia, por el amancebamiento de la gente, entonces las parejas se fueron corriendo a la iglesia a casarse para evitar más terremotos. Pero más bien en ese mismo siglo XVIII es que empieza a pensarse qué otras causas, qué causas más bien naturales puede haber de estas calamidades. Y sobre los terremotos hay bastantes cosas muy interesantes en realidad, ¿no? Aquí en Lima se construyeron fosos, porque se suponía la tierra emanaba gases, y entonces los fosos tenían que ayudar a la tierra a echar esos gases interiores para evitar que se acumulasen en la superficie casi y explosionasen terremotos. Esto como una de las causas curiosas, pero sin embargo interesantes, porque están tratando de buscar causas naturales a estos fenómenos, ¿no? Más bien en el siglo XIX hay mucha mayor conectividad comercial, migraciones, y una cosa muy importante para esto es que los buques se trasladan más rápido y en mayores cantidades, mayor carga, posibilitan el traslado de roedores y sus pulgas, por supuesto, de un lado al otro. Así es como aparece en el Nuevo Mundo, digamos, la llamada peste bubónica, ¿no? La las pulgas de las ratas terminan infestando. El 1850, varias pestes, varios años de peste, pero la amarilla, digamos, de 1868 fue la mayor en Lima, en el Callao, más de 6.000 muertes, 6.000 muertes en el Callao y Lima, que tendrían pues unos 100.000 habitantes, nada más. O sea, el impacto debió ser mayor, ¿no? El Estado empieza a preocuparse por cuestiones sanitarias ya más permanentes. Incluso en el siglo XVI se empezó con un cordón
sanitario, ¿no? En una de las enfermedades, muchas que hubo, se cerró la ciudad de Lima, no se dejó pasar a la gente para evitar previamente gente que trajese la enfermedad. El- la peste bubónica de 1903, célebre también, en tanto que más de 10.000 muertes ocasiona y genera el pánico terrible en toda la costa peruana, ¿no? El Callao, Pisco fueron los más afectados, y la gripe española que poco se sintió, pero afectó de todas maneras el Perú. Se supone que más de 100 millones de muertes hubo en 1918. Hay, ha habido, para terminar, ha habido, y hay muchos estudiosos de estos fenómenos en la historia, entre ellos Uriel García, más recientemente Marcos Cueto, Jorge Locio y otros. En el siglo XX se han creado instituciones que funcionan, mal que bien, pero funcionan. Pero sin embargo yo creo que es necesario tener un mejor enfoque de esto. La universidad tiene que asumir los estudios. Y esto como, como una tarea multidisciplinaria de las ciencias sociales, ciencias humanas y ciencias naturales. Y por eso lo que yo propongo en realidad, es crear una de estas instituciones que tenemos nosotros, estos institutos de investigación, que sea multidisciplinar y que abarque las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias naturales, precisamente por una tarea muy importante que nosotros tenemos. Detrás de todas estas creencias del castigo divino o la creencia en la furia de la naturaleza, hay muchos intereses económicos, sociales, políticos, ideológicos, religiosos, etcétera, que es necesario conocer y denunciar. Por eso es que en realidad un fenómeno como el que estamos viviendo ahora se ha tornado muchísimo más catastrófico, precisamente por la negación gracias a distintos intereses que hay, precisamente para evitar solucionar este tema. Recordemos que en un principio se hablaba de que esto era enfermedad de ricos, en un principio se hablaba de que esto era asiático, chino, etc. Y hay países conocidos que están minimizando el problema precisamente porque quieren priorizar otros intereses económicos y, por supuesto, hegemónicos. Muchas gracias. Hasta otra ocasión.